En el video de hoy vamos a ver cómo eliminar subdivisiones de caras planas de objetos en Blender. Es decir, esto puede aplicar para planos en los que hayamos realizado algún tipo de subdivisión, pero también para las caras planas de un objeto tridimensional y que en esas caras de igual forma hayamos realizado algún tipo de división de la cara. Para el ejemplo de esta ocasión vamos a agregar un cubo. Para ello podemos ir al menú de Add, Mesh y Cube, o también podemos utilizar el shortcut Shift A. Se nos abre el menú de Add, vamos a Mesh y Cube. Una vez agregado nuestro cubo, entramos en el Edit Mode, que para ello podemos hacer clic acá en la parte superior izquierda y cambiar aquí a Edit Mode, o podemos presionar la tecla Tab en nuestro teclado. En este caso, el modo de selección que lo tengo en vértice. Tenemos también el modo de selección de arista y de caras. Vamos a utilizarlo con vértice. Para seleccionar todos los vértices no es suficiente con hacer una selección con el mouse, porque no se seleccionan los vértices de la parte posterior. Podríamos cambiar el Viewport Shading a Wireframe y de esa forma, al hacer la selección con el mouse, sí se seleccionan todos los vértices. Pero en este caso, como tenemos un único elemento, podemos dar clic en A y se seleccionan todos los vértices. Una de las formas de dividir las caras es dando clic derecho y dando clic en la herramienta Subdivide. De esta forma obtenemos una subdivisión regular de las caras de nuestro cubo. Para revertir esta operación y obtener nuevamente nuestro cubo original, podemos ir a Edge y Unsubdivide. Ahora bien, existen dos desventajas con Unsubdivide, y es que si realizamos más de una subdivisión, cuando vamos a Edge y Unsubdivide, elimina únicamente una subdivisión a la vez. Entonces tenemos que dar clic en Unsubdivide tantas veces como subdivisiones hayamos hecho. La otra desventaja es que si realizamos algún otro tipo de división en nuestras caras, por ejemplo si vamos a Edge y Loop, Cut and Slide, con esto podemos realizar divisiones perpendiculares a la arista en la que ubiquemos el mouse. Por ejemplo, ubico el mouse cerca de esta arista y entonces se previsualiza una división de forma perpendicular. Si yo giro la rueda del ratón hacia arriba, puedo agregar más divisiones, y con la rueda del ratón hacia abajo disminuyo la cantidad de divisiones. Una vez que tengamos la cantidad de divisiones que queramos, damos clic y entonces podemos deslizar esas divisiones. Si no queremos que se deslicen, entonces podemos dar clic en 0 y Enter. Y entonces se crean las divisiones en las caras de nuestro cubo. Ahora bien, si nosotros damos clic en A para seleccionar todos los vértices y nos vamos a Edge y Unsubdivide, no se nos eliminan las subdivisiones y obtenemos nuestro cubo original. Entonces la mejor opción en este caso, vamos a dar Control Z, va a ser ir a Mesh teniendo seleccionados todos los vértices, Mesh, Clean Up y Limited Dissolve. Y ahora sí obtenemos nuestro cubo original sin las divisiones. ¿Qué es lo que realiza esta herramienta? Esta herramienta lo que hace, vamos a regresar, damos Control Z. La herramienta lo que hace es eliminar todos los vértices coplanares y dejar únicamente los vértices que se encuentran más al exterior en una cara. Por ejemplo, en esta cara, todos estos vértices del centro son coplanares con los 4 vértices de las esquinas que definen nuestra cara del cubo. Entonces, con esta herramienta se van a eliminar todos estos vértices de la parte interior y van a quedar únicamente los 4 de la parte exterior. ¿Ok? Entonces, pues de nuevo, clic en A para seleccionar todos los vértices, Mesh, Clean Up, Limited Dissolve.
se eliminan las subdivisiones y obtenemos nuestro cubo original. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les sea de utilidad esta herramienta y nos vemos en un próximo video.